¿Y si le dijera que la llave para comprender nuestro caótico y confuso mundo moderno no se encuentra en las noticias de hoy, ni en los análisis de los expertos, sino en las páginas polvorientas de un libro prohibido? Un texto tan antiguo que fue escrito antes de que la historia misma tuviera memoria, y tan peligroso que fue deliberadamente excluido de la mayoría de las Biblias que conocemos hoy. ¿Qué secretos podría contener un libro así, para ser considerado una amenaza para la fe establecida? Prepárese, porque hoy no vamos a contar una simple historia. Hoy vamos a abrir ese libro sellado. Vamos a investigar una de las reliquias más misteriosas y controvertidas de la historia espiritual, el libro de Enoc. Y le haremos la pregunta que ha obsesionado a eruditos y místicos durante siglos. ¿Es posible que este texto antiguo no solo narre la historia del pasado, sino que contenga un mapa profético y escalofriantemente preciso de nuestro presente? Para entender el poder de este libro, primero debemos entender al hombre que le dio su nombre, Enoc. Una figura enigmática, mencionada casi de pasada en el Génesis, pero cuya breve descripción es una de las más profundas de todas las Escrituras. De otros patriarcas se nos dice que vivieron y murieron, pero de Enoc se nos dice algo completamente diferente. Se nos dice que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Piense en la magnitud de esa afirmación. Enoc no conoció la muerte. Fue un hombre cuya comunión con el Creador fue tan íntima, tan perfecta, que simplemente trascendió el plano mortal. Fue arrebatado, llevado a los cielos para ser testigo de los secretos de la creación. Vio la estructura del cosmos, la jerarquía de los ángeles, la mecánica del juicio divino y, lo más importante, la totalidad del tiempo humano, desde el primer amanecer hasta el último crepúsculo. Enoc no fue un simple profeta que recibía visiones, fue un turista cósmico, un cronista de la eternidad. Y escribió lo que vio. Escribió sobre la rebelión en el cielo, sobre la naturaleza de los ángeles caídos, sobre la corrupción del mundo antediluviano. Pero también escribió sobre el futuro. Dejó un legado, una advertencia, una serie de profecías tan detalladas y tan directas que quizás la humanidad simplemente no estaba lista para escucharlas. Y así, su libro se convirtió en una historia prohibida. Fue reverenciado por las primeras comunidades cristianas, citado en el Nuevo Testamento, pero con el tiempo fue marginado, desacreditado y finalmente excluido del canon bíblico por la mayoría de las denominaciones. Se convirtió en un apócrifo, una palabra que literalmente significa cosas ocultas. Pero, ¿por qué ocultarlo? ¿Qué contenía que fuera tan perturbador? Esta no es una simple historia. Es una investigación de los secretos más profundos de la creación, una expedición a los territorios prohibidos del conocimiento. Y si usted, como nosotros, es un buscador de la verdad, si siente que hay piezas del rompecabezas que nos faltan, le invitamos a unirse a esta expedición suscribiéndose a nuestro canal. Juntos descifraremos los códigos de este libro sellado y exploraremos las preguntas que otros temen hacer. Hoy hacemos un pacto con usted. Trataremos el libro de Enoc no como un mito, sino como lo que pretende ser, un documento profético. Dejaremos de lado los prejuicios y lo leeremos con ojos nuevos. Lo usaremos como una lente, un filtro a través del cual examinaremos nuestro propio mundo. Escucharemos sus antiguas advertencias sobre la corrupción, el poder desenfrenado y la ceguera espiritual, y nos preguntaremos, ¿está describiendo un mundo de hace miles de años o está pintando un retrato inquietantemente familiar de nuestra sociedad del siglo XXI? Prepárese para que su percepción de la historia y la profecía sea desafiada.
porque en las próximas partes de esta crónica vamos a decodificar los mensajes crípticos de Enoc. Y lo que descubriremos podría no solo cambiar la forma en que ve el pasado, sino también la forma en que entiende el presente y se enfrenta al futuro. La llave perdida ha sido encontrada y estamos a punto de girarla en la cerradura. En nuestra primera parte, prometimos usar el libro de Enoc como una llave para descifrar los secretos de nuestro tiempo. La promesa sigue en pie. Y la primera puerta que esta llave abre nos lleva a una revelación impactante. Las fuerzas más poderosas que moldean nuestra civilización, nuestra tecnología, nuestra guerra, nuestras propias formas de pensar, podrían no ser el resultado de un progreso humano natural. Podrían ser, en cambio, el eco tecnológico de un conocimiento prohibido, un regalo envenenado entregado a la humanidad en el albor de los tiempos. Para entender esto, debemos revisitar brevemente la historia central de Enoc, el descenso de los 200 ángeles vigilantes. Recuerde, su rebelión no fue de orgullo como la de Lucifer, sino de deseo. Anhelaron sentir, experimentar la vida mortal, y para ganar el favor de la humanidad, para seducirla, trajeron regalos. El libro de Enoc es increíblemente específico sobre cuáles fueron esos regalos. Y es aquí donde nuestra investigación comienza, porque estos dones no eran simples pecados, eran en esencia paquetes de información, eran tecnologías e ideologías que aceleraron el desarrollo humano, pero que también plantaron las semillas de nuestra autodestrucción. Comencemos con el más infame de los vigilantes, Azazel. Enoc nos dice que Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas y cuchillos, y escudos y corazas. Piensen esto por un momento. En un mundo de palos y piedras, la introducción de la metalurgia dedicada a la guerra no fue una evolución, fue una revolución. La primera espada forjada bajo la tutela de Azazel no fue solo una nueva herramienta, fue el nacimiento de la industria armamentista. Fue la materialización de la violencia organizada. Ahora, jalemos el hilo de esa tecnología a través del tiempo. Aquella primera hoja de bronce nunca dejó de afilarse. Evolucionó al acero de las legiones romanas, a la pólvora que derribó los muros de Constantinopla, a los cañones de los imperios. Evolucionó al tanque que rasgó los campos de Europa, al caza-reacción que rompió la barrera del sonido, al silo de misiles nucleares que mantiene a nuestro mundo en un perpetuo estado de ansiedad. Y hoy, el eco de Azazel resuena en los zumbidos silenciosos de un dron de combate volando invisible a kilómetros de altura, capaz de impartir la muerte con una precisión quirúrgica y un distanciamiento aséptico que el propio Azazel habría envidiado. La industria militar global, con sus billones de dólares, su investigación incesante por formas más eficientes de matar, no es, según la lente de Enoc, un producto del siglo XX. Es el florecimiento final e inevitable de la primera semilla de conocimiento armamentístico plantada por un ángel caído. Pero las armas no fueron el único regalo. Enoc nos habla de otros ángeles que enseñaron los encantamientos y el corte de raíces, es decir, la hechicería y la resolución de los signos mágicos. Para nuestros oídos modernos, esto suena primitivo, supersticioso. Pero, ¿qué es un encantamiento en su esencia? Es el uso de palabras, símbolos y conocimientos ocultos para manipular la percepción, para influir en el comportamiento, para doblegar la voluntad de otra persona a la tuya. Es el arte de la manipulación. Ahora, mire nuestro mundo. En el siglo pasado, vimos este arte perfeccionado en la forma de propaganda de guerra, de campañas de desinformación, de técnicas de guerra psicológica diseñadas para quebrar el espíritu de naciones enteras. Pero hoy el antiguo encantamiento ha renacido de una forma mucho más poderosa, mucho más íntima. Vive en nuestros bolsillos. Piense en los algoritmos de las redes sociales.
Son encantamientos digitales, son secuencias de código que aprenden nuestros miedos más profundos, nuestros deseos más secretos, nuestras inseguridades mejor guardadas, y usan este conocimiento no para iluminarnos, sino para mantenernos adictos, indignados, polarizados. La ingeniería social, la manipulación del comportamiento en masa a través de la tecnología, es quizás el eco más perfecto de las antiguas enseñanzas de los vigilantes. Ellos encantaban a individuos, nuestra tecnología encanta a miles de millones. Finalmente, Enoc nos dice que los vigilantes revelaron a la humanidad los secretos eternos que se guardan en los cielos. Esto se refiere a la astrología, al intento de predecir y controlar el futuro, pero a un nivel más profundo representa la ambición de usurpar el papel de Dios, de tomar en nuestras manos el poder sobre la vida y el destino. ¿Y dónde vemos ese eco hoy? Lo vemos en los laboratorios de ingeniería genética, donde los científicos, con herramientas como CRISPR, ahora tienen el poder de reescribir el código de la vida, de editar el ADN mismo de la creación. Lo vemos en la obsesión de los ultrarricos por resolver la muerte, por usar la tecnología para alcanzar la inmortalidad, el mayor de los dominios divinos. Y lo vemos, quizás de la forma más peligrosa, en el desarrollo de la inteligencia artificial, el intento de la humanidad de crear una mente a su propia imagen, una conciencia que podría, un día, superarnos. ¿No es esta la ambición final? ¿Crear vida, no a partir del barro, sino del silicio? Entonces, lo que Enoc nos está describiendo no es solo un mito antiguo, es un diagnóstico. Las tres fuerzas que definen nuestra era, la guerra tecnológica implacable, la manipulación en masa a través de la información y la ambición prometeica de rediseñar la vida misma, no son nuevas. Según este libro prohibido, son las manifestaciones modernas de un conocimiento que nunca debimos haber recibido. Son los regalos envenenados de los ángeles caídos, cuyo eco resuena más fuerte hoy que nunca. Pero los vigilantes no dejaron atrás solo ideas y tecnologías, dejaron atrás hijos, y su legado no sería solo una sombra en el corazón del hombre, sino una presencia física y monstruosa que caminaría sobre la tierra. Los vigilantes no dejaron atrás solo un legado de ideas y tecnologías prohibidas, dejaron un legado de carne y hueso, una consecuencia física y monstruosa de su unión profana. Y es aquí, en la historia de sus hijos, los Nefilim, donde el libro de Enoc nos ofrece quizás su profecía más oscura y relevante. Porque, ¿qué son los gigantes? ¿Cree usted que son solo monstruos de un cuento de hadas antiguo, titanes de un mundo olvidado? La verdad, como Enoc nos revela, es mucho más profunda y mucho más perturbadora. Primero, debemos entender lo que eran en aquella era primordial. El texto es explícito, eran seres de un poder inmenso y de un apetito insaciable. Su hambre no era del cuerpo, sino del espíritu. Eran un vacío existencial envuelto en una fuerza sobrehumana, y para llenar ese vacío necesitaban consumir. Enoc describe un ciclo de consumo apocalíptico. Primero, los gigantes devoraron todo el fruto del trabajo humano, las cosechas, los graneros, los rebaños. Cuando eso no fue suficiente, devoraron a los animales salvajes, a las aves, a los peces. Y cuando la creación misma ya no pudo saciar su hambre, los Nefilim, en una transgresión final, se volvieron y comenzaron a devorar a la propia humanidad. La era de los gigantes fue un reinado de terror caníbal. Un mundo gobernado por un principio simple y brutal, el consumo ilimitado, el poder sin responsabilidad, eran la manifestación física de la codicia, eran el apetito hecho carne. Su existencia era un cáncer que consumía a su anfitrión, el planeta Tierra. Pero aquí, en el corazón del secreto de Enoc, debemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿y si la historia de los Nefilim
no es solo un relato de monstruos de carne y hueso. ¿Y si es en realidad una parábola? Una descripción profética de un principio, de una fuerza que continúa actuando en nuestro mundo de hoy. Enoc nos dio el diagnóstico. Nos toca a nosotros tener el valor de reconocer los síntomas en nuestro propio tiempo. Entonces, hagamos la pregunta prohibida. ¿Y si los gigantes todavía caminan entre nosotros, pero han cambiado de forma? Mire nuestro mundo. Mire las estructuras de poder que lo gobiernan. Enoc habla de seres que crecieron a una altura desproporcionada, aplastando todo a su alrededor. ¿No es esa una descripción perfecta de los gigantes corporativos de nuestra era? Entidades multinacionales que han crecido a un tamaño tan colosal que sus presupuestos superan a los de naciones enteras. Gigantes que, en su búsqueda incesante de crecimiento, devoran recursos naturales a un ritmo depredador, consumen empresas más pequeñas y dejan tras de sí una estela de devastación ecológica. No es su apetito por la ganancia, un apetito que nunca se sacia, un eco directo del hambre insaciable de los Nefilim. La profecía se vuelve aún más clara cuando miramos los sistemas que sostienen a estos gigantes. Nuestra economía global está construida sobre un dogma, una fe ciega en el principio del crecimiento infinito. Pero, ¿cómo puede haber crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos? Es una imposibilidad lógica, es una paradoja, es, en esencia, la misma hambre irracional que impulsaba a los gigantes. El sistema en sí es un nefilim, una entidad que exige ser alimentada constantemente, que debe consumir cada vez más año tras año, o de lo contrario colapsa, amenazando con arrastrarnos a todos con él. Y tal como los gigantes se volvieron contra la humanidad cuando los recursos se agotaron, no vemos a nuestro sistema volverse contra nosotros, creando desigualdades masivas y precariedad en nombre de su propia supervivencia. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de la cultura que este sistema ha creado, la cultura del consumismo? Se nos enseña desde el nacimiento que la felicidad se encuentra en la próxima compra, que nuestro valor se mide por lo que poseemos. Se nos alienta a tener un hambre insaciable, por el último teléfono, por la moda más reciente, por la experiencia más exclusiva. A cada uno de nosotros se nos anima a nutrir un pequeño gigante en nuestro interior, un apetito, por más que nunca está verdaderamente satisfecho. Somos una sociedad de adictos al consumo, devorando el planeta para llenar un vacío que, al igual que el de los Nefilim, no es físico, sino espiritual. La profecía de Enoc no era solo sobre el pasado, era una advertencia sobre el clímax de la codicia humana. Él describió una era en la que el poder se concentraría en seres de un apetito tan vasto que consumirían la tierra misma. Y si miramos con honestidad a nuestro alrededor, a nuestros bosques desapareciendo, a nuestros océanos llenándose de plástico, a la creciente desigualdad, nos daremos cuenta de una verdad escalofriante. La era de los gigantes nunca terminó. Simplemente cambió de forma. Los monstruos ya no son de carne y hueso. Son sistemas, son corporaciones, son ideologías. Y su hambre hoy es más grande y más peligrosa que nunca. Pero la profecía de Enoc no se detiene en el diagnóstico físico y económico del mundo. Él también nos dio un mapa de nuestra condición espiritual, una visión de las eras que nos llevaría a una ceguera que él predijo hace milenios. Pero la visión de Enoc, la revelación que le fue concedida en los cielos, no se detuvo en los monstruos de carne y hueso, ni en los gigantes sistémicos que hacen eco en nuestra era. Él fue llevado aún más profundo en el torrente del tiempo. Recibió un mapa, una cronología sagrada del destino de la humanidad. Y es en esta profecía, conocida como el Apocalipsis de las Semanas,
donde el espejo del tiempo antiguo se voltea y refleja nuestro rostro contemporáneo con una claridad que hiela los huesos. ¿Qué es el Apocalipsis de las semanas? Es una de las profecías más estructuradas y detalladas de toda la literatura antigua. En su visión, Enoc vio la totalidad de la historia humana dividida en 10 semanas, 10 eras distintas, cada una marcada por un evento cósmico o un cambio espiritual fundamental. Para que podamos entender el poder de su advertencia para nosotros, primero debemos establecer su credibilidad. Veamos cuán precisamente las primeras semanas de su visión mapearon el pasado que ya conocemos. La primera semana, dice él, fue la suya propia. La era de Enoc, el inicio, cuando él mismo fue elegido como la semilla de la justicia. La segunda semana, profetizó, estaría marcada por una gran injusticia y por el primer fin. Después de ese fin, un hombre sería salvado. Esta es, sin duda, la era de Noé, el cataclismo del gran diluvio y la salvación de la humanidad a través de un único hombre justo. La profecía continuó. La tercera semana. Un hombre será elegido como la planta del justo juicio. Abraham, el padre de una nación, el elegido de Dios. La cuarta semana. Visiones de los santos y de los justos serán vistas, y una ley para todas las generaciones será hecha. Moisés en el monte Sinaí, la entrega de la Torá, la ley que definiría a un pueblo para siempre. La quinta semana. Una casa de gloria y soberanía será construida para siempre. La era de David y Salomón, la construcción del primer y glorioso templo en Jerusalén. La precisión es asombrosa. Enoc, escribiendo siglos, quizás milenios antes de muchos de estos eventos, trazó los pilares de la historia antigua como si estuviera leyendo un libro ya escrito. Y continúa, describiendo las semanas del exilio, del regreso y de la venida del Mesías. Pero es en las últimas semanas de la profecía donde su visión se torna oscura. Es aquí donde su mirada atraviesa los imperios y las eras y se clava directamente en la nuestra. Él describe la séptima semana como una generación apóstata. Y después de ella, las eras siguientes se hunden aún más en la oscuridad. Habla de una generación que se levantará al final de los tiempos, una generación cuyos ojos de los justos estarán ciegos y cuyos corazones se desviarán de la sabiduría. Profetiza una era de engaño, donde la verdad será ocultada y la perversión aumentará. Una época en la que la violencia, la falsedad y la transgresión se esparcirán por toda la tierra. Ahora, respire hondo y mire nuestro mundo. Mire más allá de los titulares, hacia la corriente subterránea espiritual de nuestro tiempo. Enoc habló de una generación cuyos ojos estarán ciegos. Vivimos hoy en una era de información sin precedentes, con todo el conocimiento del mundo en la punta de nuestros dedos. Y sin embargo, estamos más ciegos que nunca. Ciegos por la sobrecarga de información, incapaces de distinguir la verdad de la mentira. Ciegos por nuestras burbujas ideológicas, algoritmos que nos alimentan solo con lo que ya creemos, volviéndonos sordos a cualquier perspectiva que no sea la nuestra. Ciegos por el entretenimiento incesante, una niebla de distracciones diseñada para impedirnos hacer las preguntas más importantes. ¿No es esta la ceguera de la que habló Enoc? Él profetizó una era en la que la humanidad se apartará de la justicia y de la ley eterna. Mire nuestra sociedad. Vemos la erosión de la confianza en todas las instituciones, ya sean religiosas, gubernamentales o sociales. Vemos el surgimiento de un relativismo moral donde mi verdad se ha vuelto más importante que la verdad. La ley eterna, los principios morales que por milenios sirvieron como un ancla para la civilización, son ahora vistos como sugerencias anticuadas. ¿No es esto exactamente lo que significa desviarse de la justicia?
Enoc advirtió sobre un tiempo de engaño y falsedad. ¿Y en qué era vivimos, sino en la era de la posverdad? Una era en la que la percepción es más importante que la realidad, donde las narrativas se construyen para manipular, donde la mentira, repetida con suficiente fuerza, adquiere el peso de la verdad. Vemos la polarización y la división celebradas como virtudes, un tribalismo digital que nos enfrenta unos a otros en un ciclo interminable de indignación. La profecía de Enoc no es una vaga advertencia sobre tiempos difíciles. Es un diagnóstico clínico y preciso de nuestra condición espiritual. Es un espejo que nos fue dejado por un hombre que caminó con Dios y que refleja una imagen que muchos de nosotros quizás tengamos miedo de admitir. La imagen de una civilización tecnológicamente avanzada, pero espiritualmente ciega. Una sociedad conectada globalmente, pero más fracturada y solitaria que nunca. Una generación que tiene las respuestas para casi todo, excepto para las preguntas que realmente importan. Este libro prohibido nos dice que nuestra condición actual no es un accidente de la historia, no es un desvío inesperado, es el cumplimiento de un patrón, el clímax de una era de oscuridad que fue predicha hace milenios. Pero la profecía, como toda buena historia, no termina con el diagnóstico de la enfermedad. También habla del juicio que le sigue. Y lo que Enoc vio sobre el juicio final es quizás su revelación más impactante y relevante de todas. Hemos recorrido un camino oscuro y revelador. Hemos visto cómo las tecnologías que nos definen, los sistemas que nos gobiernan y el hambre que nos consume parecen ser ecos directos de los regalos envenenados de los vigilantes y de la voracidad de sus hijos gigantes. Hemos escuchado la profecía de Enoc sobre una era final de ceguera espiritual y hemos sentido el incómodo peso de su precisión sobre nuestros propios hombros. El diagnóstico ha sido hecho. Pero en la visión de Enoc, a cada diagnóstico le sigue un veredicto. A cada enfermedad le sigue un juicio. La primera vez que la creación se corrompió de manera irreparable, el juicio vino por agua. El gran diluvio fue un acto de purificación, un bautismo masivo para lavar la mancha de los nefilim de la faz de la tierra. Pero Enoc, en sus visiones del final de los tiempos, vio un segundo y último juicio, y esta vez no sería por agua. Enoc profetizó un juicio por fuego, un fuego que no solo limpiaría la superficie, sino que purificaría la esencia misma de una creación que ha alcanzado el clímax de su rebelión. Y es aquí donde llegamos a la revelación más impactante, al corazón del secreto prohibido del libro de Enoc. El mensaje no es simplemente una advertencia de que el fin está cerca. Esa es una interpretación demasiado simple. La verdadera y estremecedora revelación es que este libro antiguo nos ofrece el código, la clave maestra, para entender por qué nuestro mundo es como es. Piense en esto. Las crisis que enfrentamos, las tecnologías que nos definen, la confusión espiritual que nos aqueja, no son accidentes de la historia. No son el resultado de un progreso que salió mal. Según la cronología profética de Enoc, son la cosecha final e inevitable de las semillas plantadas por los ángeles caídos en el amanecer de los tiempos. La espada que Azazel forjó no desapareció. Su filo simplemente se ha perfeccionado a lo largo de los milenios hasta convertirse en la ojiva de un misil. El hambre insaciable de los nefilim no murió con ellos. Su espíritu simplemente se reencarnó en un sistema económico global que exige un consumo infinito. Los encantamientos de los hechiceros antiguos no se desvanecieron, simplemente evolucionaron hasta convertirse en los algoritmos que hoy manipulan nuestras emociones a una escala que ellos nunca hubieran soñado. No estamos viviendo en una era separada del pasado antiguo. Estamos viviendo en el clímax de esa primera rebelión. La guerra que comenzó en el monte Hermón,
La batalla entre el conocimiento prohibido y el orden divino nunca terminó. Simplemente ha estado escalando, creciendo en complejidad y poder a lo largo de las eras, hasta alcanzar su apogeo final en nuestra generación. Nosotros somos los herederos de los regalos envenenados. Nosotros somos los que hemos llevado las tecnologías y las ideologías de los vigilantes a su máxima expresión. Esta es la verdad más profunda y perturbadora del libro de Enoc. No es solo un libro de historia, no es solo un libro de profecía, es un espejo y nos muestra que la cara del mundo moderno no es la cara del progreso, sino el rostro maduro del primer pecado. Y así, la crónica que comenzó con un ángel anhelando sentir la belleza de la humanidad, termina con el eco de un juicio de fuego. La profecía se ha cumplido no en el futuro, sino que se está cumpliendo ahora en cada uno de nuestros días. El libro de Enoc no nos da una fecha para el fin del mundo. Nos da algo mucho más importante, nos da un diagnóstico. Y nos deja a nosotros, la generación ciega, con una última y terrible pregunta. Si Enoc tenía razón, la cuestión no es si el juicio vendrá, sino si nosotros, a diferencia de la primera humanidad, seremos capaces de reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Música épica y reflexiva se intensifica y luego se desvanece suavemente. Narrador, voz final, íntima y directa al espectador. Los secretos del libro de Enoc son profundos y para muchos perturbadores. Pero el conocimiento, incluso el más oscuro, es el primer paso hacia la sabiduría. Aquí, en nuestro canal, seguiremos abriendo estos textos prohibidos, buscando la verdad oculta entre los versículos. Si este viaje a través del tiempo y la profecía ha desafiado su forma de ver el mundo, le pedimos que nos apoye con un like. Y queremos saber su opinión en los comentarios. ¿Cree usted que el libro de Enoc es una verdadera profecía de nuestro tiempo o simplemente una fascinante obra de mitología antigua? Para asegurarse de no perderse nuestra próxima investigación sobre los misterios de la creación, suscríbase y active la campana. La verdad siempre espera a aquellos que tienen el valor de buscarla.